4y en el otro lado. Entonces, esta función toma este vector y lo manda a este vector. Aquí x y y son números reales, ¿verdad? Entonces, este x, y va acá. Entonces, 2x más 3y es un número real y x menos 4y es otro real. Este párrafo viva acá. Entonces, esta es una función. Yo digo que esta función es una transformación lineal. Esta función es una transformación lineal. Y para ver que es una transformación lineal, tengo que ver que satisface, que separa sumas y saca escalares. Entonces vamos a ver que saca, que separa sumas. Entonces para la primera parte, o sea, para ver que es transformación lineal hay que ver que se cumple esto y que se cumple esto. Entonces vamos a tomar, voy a tomar el vector que tengo allá, x, y. Yo lo que quiero demostrar es que f de u más b es f de u más f de b, ¿no? Eso es lo que quiere decir que separe sumas, ¿no? Tengo que probar esto. Entonces, para ver esto, yo tengo que ver quién es u más b, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién es u más b? U más b es este más este. ¿Cómo se suman componente a componente? X más x prima, y más y prima, ¿no? Entonces, u más b es, ¿no? Y entonces voy a calcular f de u más b a ver qué me da. Vamos a calcular. Es un ejemplo sencillo, pero uno debe manejar fácil los ejemplos sencillos. Entonces, calculo f de u más b va a ser f de esto que tengo acá. X más x prima, y más y prima. Entonces, aquí está la fórmula que me dice cómo calcular. ¿Cómo calculo f de allá? Dice 2 por el primero más 3 por el segundo. Primero y segundo. 2 por el primero, 3 por el segundo. El primero es este, ¿no? Entonces va a ser 2 por x más x prima. Y luego dice, súmale 3, la segunda coordenada. Y más y prima, ¿no? Esto te queda la primera entrada. 2 veces la primera más 3 veces la segunda. Coma, toma la primera, dice. Entonces la primera es que x más x prima. La primera y réstale 4 veces la segunda. Menos 4 veces y más y prima y ya acabaste. Entonces esto, esto es calcular esta f. ¿Sí? O sea, yo nomás usé la fórmula, si se dan cuenta, ¿todos están claros? Nomás usé la fórmula, hagan las cuentas acá y ¿qué queda? Aquí quedan 2x más 2x prima más 3y más 3y prima. 2 esto, 3 acá. Y aquí queda x más x prima menos 4y menos 4y prima y cierro, ¿no? Entonces hice mis cuentas acá, hice mis cuentas acá. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es que esto sea igual a esto. Entonces ya tengo ahí mi cuenta. Ya calculé f de u más b. Ahora voy a ver si es igual a esto más esto. Tengo dos caminos. Yo puedo calcular f de u, que es esta. Calcular f de b, que va a ser con puras primas. Y luego sumar f de u más f de b. Si quieren lo hago así. Voy a borrar esto de acá. Recuerden que me falta verificar este, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una forma es trabajar con esto, y si ustedes quieren voy a calcular f de u y f de b. Por otra parte, lo voy a hacer de otra manera. Vamos a calcular f de u más f de b. Entonces, yo ya calculé f de u más b, me dio esto, voy a calcular esto. f de u, ¿quién es? U es x y, entonces f de u es este que está acá. Entonces, esto es que 2x más 3y, x menos 4y. Este es f de u. Más f de b. F de b, ves x prima y prima, lo pongo acá y calculo. Entonces va a ser ¿quién? 2x prima
más 3y', coma, x' menos 4y'. Entonces, ya calculé f de u más f de b. Y luego calculé f de b. Y luego debo de sumar. Si hago mi suma, ¿qué me queda? El primero se suma con el primero. 2x más 3y más 2x' más 3y'. Coma, el segundo se suma con el segundo. X menos 4y más x' menos 4y'. ¿Sí? Entonces, esto es f de u más f de b, es esto. ¿Todos de acuerdo? Entonces, esta parte de acá me dio esto de acá con esto de acá. ¿Sí? Esta suma me dio esto de acá y esto de acá. ¿Sí? Y ahora nada más me fijo. Ahora nada más me fijo. Esto de acá, 2x más 2x' más 3y más 10, es igual a esto. Nomás está en desorden, ¿no? 2x más 3y son este y este. Y luego 2x' más 3y' es esto. Lo mismo del otro lado. Y noten que f de u más b es f de u más f de b. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este lado es igual a este, y como este lado es igual a este, y este lado es igual a este, dos cosas iguales, una tercera, son iguales entre sí. Entonces, preguntas hasta acá, jóvenes, ¿estuvo fácil lo que hice? ¿Todos? ¿Alguien? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Ya probé que separa sumas. ¿Qué me falta probar? Voy a borrar. Para ver que es lineal, me falta probar que para toda u igual a xy en R2 y para todo lambda en R, yo debo de probar que f de lambda u es lambda por f de u. Pero entonces, ya saben lo que tengo que hacer, ¿no? Primero debo de calcular lambda por u. Lambda por u, esta es u. Entonces va a ser lambda por x, y. Pero lambda por x, y es entrada por entrada. Me queda esto. Entonces esto es lo que calculo que vale lambda por u. Entonces ya lo tengo. Entonces, vamos a calcular. ¿Sí? Calculo f de lambda por u y me queda que va a ser f de lambda x, lambda y. Y me fijo en la definición. Esta es la definición, ¿no? 2 veces el primero más 3 veces el segundo. Entonces va a ser 2 veces por lambda x más 3 veces por lambda y. Coma, el primero, que es lambda x, menos 4 veces el segundo. Esta es la fórmula, primero menos 4 veces el segundo. Esto es el cálculo que hice. Y si quieren, por otra parte, yo calculo quién es lambda por f de u. Esto va a ser lambda, f de u es f de x, y entonces esto va a ser lambda por f de x, y es 2x más 3y, x menos 4y. Y si hago mi cuenta, lambda por esto me queda lambda por 2x más lambda por 3y, lambda por x menos lambda por 4y. Y si ustedes se fijan, esto que está acá y esto que está acá es lo mismo. Entonces, esto es igual a este. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Esta parte que está acá y esta parte que está acá son la misma, ¿no? Entonces, estrella y doble estrella son iguales, ¿no? Pero este es igual a este, que es igual a este, que es igual a este, dos cosas iguales, una tercera,
son iguales entre sí, entonces esto es igual a esto y acabamos. Vean cómo hice el ejemplo, un ejemplo muy sencillo de una función que es lineal, de una función que es lineal. Vamos a hacer otro ejemplo, si no hay preguntas con este, voy a tomar el ejemplo 2. Va a ser mismos espacios vectoriales, pero les voy a cambiar la función. ¿Sí? Voy a poner acá 2x más 3y y voy a poner acá x menos 4 nada más. Pues hace un vectorial menos 4 y voy a poner x menos 4 porque sea fácil, ¿no? Esta no es transformación lineal. ¿Sí? Esta función no es lineal. Esta, tiene un cambio pequeñito. Dejé la primera igual, la segunda comenzó igual, pero en lugar de poner la y, dejé 4 nada más. O sea, quité la y, es una cosita pequeña que hice, pero esa función no es lineal. Con este pequeño cambio, la función ya no es lineal. Hay varias formas de ver que no es lineal. Una, hacer una cuenta y ver que no se separa, ¿no? Entonces, vamos a ver que no se separa. ¿Sí? Yo puedo hacer, ¿cómo se llama? Que no separa sumas o que no saca escalares. Algo de eso falla, o las dos. O no separa sumas, o no saca escalares, o las dos cosas fallan. Pero con que una falle, ya no es transformación lineal. Entonces voy a ver cualquiera que ustedes quieran, voy a ver que no separa sumas. Entonces voy a tomar un vector cualquiera. Yo puedo tomar xy y puedo tomar b igual a x' y y ver que no funciona, ver que no separa sumas. Pero yo voy a tomar un caso, o sea, con que falle en un cachito. Voy a tomar, por ejemplo, u igual a, vamos a poner 5,2 y voy a tomar a b que sea 3,4. ¿Sí? Y voy a hacer mi cuenta y ver que no me da lo mismo, ¿sí? Entonces, como ven, lo que quiero hacer es que falla en algún lugar. Ya estaba a fallar en muchos lugares, de hecho, pero nomás quiero ver una falla. Entonces, ¿quién es u más b? U más b es muy fácil. Voy a sumar este con este. Entonces, ¿qué queda? 5,2 más 3,4, hago la suma, me queda 8,6. Y calculo f de u más b es f de 8,6. Vamos a hacer la cuenta. 2 por el primero y 3 por el segundo. 2 por 8, 2 por 8 es 16, 3 por el segundo es 18. Y luego dice el primero 8, x, le restas 4. Entonces, si hago mi cuenta bien, esto me sale 16, 32, 34,4. ¿Sí? Ya está. Hice mi cuenta y aquí me salió 34,4. Por otra parte, vamos a calcular f de u más f de b. Y vamos a ver que no sale lo mismo. F de u ¿quién es? 5,2. Hago la cuenta, ¿es quién? F de u es 2 por, bueno, si quieren lo pongo acá para que se acuerden, voy a ponerlo acá. Va a ser f de 5,2 más f de 3,4. Entonces vamos a hacer la cuenta. F de 5,2 va a ser 2 por x es 10, más 3 por 2 que es 6, y luego x que es 5 menos 4. F de 3 es 2 por 3 que es 6, 2 por 3 que es 3 por 4 que es 12, y luego a x que es 3 le resto 4. Vamos a ver qué queda. Aquí queda 16, 1, más 18 menos 1. Entonces hago la cuenta y me queda 34,0. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, ya me falló. ¿Sí? Aquí es 34,4 y aquí es 34,0. No son iguales.
No son iguales. O sea, este número y estos no son el mismo vector. Ya que falló, esta cosa no puede ser lineal. Vi que falló en algún lado. O sea, pudo haber que fallan en más lados, pero con que falle en una cosa, ya no es lineal. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, para probar que es transformación lineal, basta con un contraejemplo. No entiendo. O sea, otra vez no lo oí bien. Decía que para probar que es transformación lineal, basta con un contraejemplo. ¿Qué es o qué no es? ¿Qué es lo que probé? Que no es, Entonces, para probar que qué, repíteme otra vez, que no lo oí. que no es transformación lineal, basta con un contraejemplo. Exacto. En cambio, para probar que es transformación lineal hay que probar todo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no es contraejemplo, cuando sí es un poquito más complicado. Vamos a hacer otro ejemplo ahorita. ¿No hay más preguntas, jóvenes? No. Todo claro hasta ahora. No, profe. Vamos a hacer otra pregunta. Otro ejemplo sencillón, ¿verdad? Entonces voy a cambiar de espacio vectorial, voy a hacer acá voy a cambiar los espacios. Acá. Necesito los ejemplos, cualquier pregunta que me hagan les sirva a los demás porque tengo que aclararla y vuelvo a insistir hasta que lo deje claro, ¿sale? Entonces, vamos con un ejemplo más. Voy a tomar como B todas las funciones f de R en R que son derivables. Todas las funciones derivables. Pues vamos con funciones dadas por polinomios. Todos los polinomios. Funciones polinomiales. Funciones polinomiales ya saben cuáles son, ¿no? O sea, una f de x es un polinomio, ¿no? O sea, aquí cada f de x es un polinomio en x. Con coeficientes reales. Entonces, voy a tomar como B todas las funciones que son polinomios. Voy a tomar como W, bueno, como igual a B. Entonces, W va a ser igual a B. Y voy a tomar la función, le voy a llamar D, le puse a cualquier letra, desde B en B. Entonces, ¿qué cosa es? D va a ser esta función. Ahorita le digo. D es una función que va a mandar funciones polinomiales en funciones polinomiales. Funciones polinomiales, la suma de dos polinomios es un polinomio. Si un polinomio lo multiplican por un escalar, sigue siendo otro polinomio. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, las funciones polinomiales forman un espacio vectorial sobre los reales. Aquí, ¿no? Tomé reales. Si cambio de campo, pues cambio, ¿no? Pero aquí tomé reales para que ustedes lo vean muy sencillito. Aquí son polinomios, son coeficientes reales. Forman un espacio vectorial porque la suma de dos polinomios es polinomio. Multiplicar un polinomio por un número real sigue siendo polinomio. Entonces, voy a dar una función que ustedes ya conocen y vamos a probar que es una transformación. La función es muy sencilla y recibe un nombre. Entonces, dame un polinomio acá. ¿Sí? Me das un polinomio f de x en b. Entonces, d por d calculado en f de x es un polinomio, ¿no? Entonces, voy a decirles quién es d por f de x. D calculado en f de x va a ser f' de x, su derivada. Entonces, la función derivación. La función derivación, por eso le puse d. Ustedes saben que la derivada de un polinomio es un polinomio, ¿verdad? Se lo vieron en su cursito de cálculo. La derivada de un polinomio es otro polinomio, entonces la función derivación es una función. Yo digo que es transformación lineal.
Para ver que hay transformación lineal hay que probar dos cosas. Aquí tomo dos polinomios y tomo su suma. Hay que ver que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Eso lo saben ya, jóvenes? ¿Eso lo vieron? Sí. Entonces, la primera parte la vieron en su curso de cálculo, no la veo yo. Y la segunda parte, hay que ver que la derivada saca constantes, porque es multiplicar por una constante. ¿Lo vieron en cálculo? Sí, profe. Entonces, en cálculo vieron que esta es una transformación lineal, y acabé. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, y la derivada de una constante, que es un escalar real, por un polinomio, la derivada saca el escalar. ¿De acuerdo? Entonces, ya acabamos. Entonces, la derivada es una transformación lineal. Si en lugar de poner funciones, si pongo lo mismo, pero en lugar de derivación pongo integral indefinida, también es lineal, porque la integral de una suma es la suma de las integrales y las integrales también sacan constantes. Pero dije integral indefinida para que no haya constante de integración. O sea, constante de integración la ponen como cero siempre. Entonces, con derivación no tengo que hacer eso, pero la derivación es una transformación lineal, pero si ustedes quieren, la integración indefinida también es una transformación lineal. Entonces, con esto ya tengo aquí 3 ejemplos, 2 que son transformaciones lineales, una donde me falló. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. 4. ¿No hay preguntas con este? O sea, Todo claro, profesor. Ok, vámonos con ahorita campos reales, porque es un campo que conocemos mucho. Y vamos a dar una función bonita que vieron en algunos. Nomás quiero ver que cosas que vieron en otro curso a veces son transformaciones lineales. O sea que parte de este curso lo han visto en otros cursos, pero no les fijaron. Entonces, ya me fui al curso de cálculo y vi que derivación e integración indefinida son transformaciones lineales. Ahora me voy a ir al curso de geometría analítica. En el curso de geometría analítica, ustedes vieron lo siguiente. Voy a tomar B igual a R2, B igual a R2, y voy a tomar una función que voy a llamar R, que va de R2 en R2. ¿Sí? Una función R que va del dominio R2 y R2. Estos son espacios vectoriales sobre los reales, ¿va? De hecho tienen dimensión 2. Los voy a dibujar si ustedes quieren. Aquí está R2. ¿Sí? Y aquí está R2 también. Entonces, esta función va de acá para acá, ¿no? Y esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Es algo que vieron en su curso de cálculo. Voy a tomar un vector cualquiera acá. O sea, voy a fijar un ángulo. Fijen un número real. Fijen un número real. Este número real le voy a llamar fijo. ¿Sí? Este número real le voy a llamar teta. Teta es un número real, fijo. Entonces, la función toma, de aquí para acá, son vectores. Tomo un vector un vector B, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá, cuando lo mando acá, fíjense este número real teta, lo veo como un ángulo y lo mando acá, ¿no? Y entonces este va a ser R de teta. R de teta es rota al vector B, R de B, perdón, R de B. Entonces, R le voy a llamar, le voy a poner su teta aquí abajo, R teta de B rota el vector. Entonces aquí R teta calculado en B es rotar el ángulo teta, rotar al vector B el ángulo teta. O sea, vean un número real como un ángulo, o sea, están pensando a los ángulos no en grados, sino en radianes, que son números reales. Entonces, tienen un radian, o sea, un número real, piénsenlo como ángulo, rotan este vector, ese ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hace esta función. Las vieron en geometría analítica. Entonces, me das un ángulo fijo, que es un número real,
Y entonces cualquier vector lo rotas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación lineal? Esta transformación lineal, aquí tiene el eje X, el eje Y, lo rota todo, ¿no? Entonces, esta cosa la rota. Entonces, el eje X se vuelve una cosa diferente, el eje Y se vuelve, está rotando todo. O sea, todo este espacio vectorial lo está rotando. Eso es lo que hace la transformación lineal RT. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero ver que es una transformación lineal. ¿Sí? Entonces, RT es una transformación lineal. Esto lo vieron en geometría analítica, pero lo voy a ver acá que es muy fácil. ¿De acuerdo? Vieron en geometría analítica una fórmula para rotar este ángulo. Entonces dice, ustedes escriben el vector B. De hecho, para ver que es una transformación lineal, voy a dar una fórmula para R θ de B, ¿no? Entonces, primero, escriban el vector B con sus coordenadas, X como Y, ¿no? Entonces, el vector B tiene sus coordenadas. Entonces, este vector lo escriben como sus coordenadas en R2, ¿no? Ahí está. Y entonces, θ es un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula la rotación? Voy a verlo acá. Pues voy a verlo todo acá. Aquí está mi eje. Aquí está R2. Voy a pintar este vector que tengo acá. ¿Sí? Lo voy a poner. ¿Sí? Lo voy a poner. Aquí está B. Voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea. Aquí está el vector B. ¿Sí? Ese es el vector B, X, quiere decir que de aquí para acá esto es X y de acá para acá esto es Y, y lo voy a rotar. Y cuando lo roto, lo voy a poner así. Este es R θ de B. Este es R θ de B. Entonces tiene otras coordenadas. ¿De acuerdo? Tiene otras coordenadas. Entonces, vamos a pensar que el vector B no es 0, porque si tomo el vector 0 y lo roto, no pasa nada, se queda el mismo. ¿Están de acuerdo? El vector 0 queda el mismo. Si tomas el vector 0, que es un punto, cuando lo rotas, no le importa, es el mismo punto. Entonces vamos a pensar que el vector S no es 0. Entonces, si ustedes piensan que el vector B no es 0, entonces, primero, supongan que B es no 0. Que B es quién? X, Y, no es el vector 0, 0. No es el origen. Entonces, ustedes, ese vector no es el origen. Si ustedes se fijan acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, estas X y estas Y, ¿no? O sea, este pedazo es X y este pedazo es Y. Porque B es X, Y, ¿no? B es X, Y, entonces esta es su coordenada X, su coordenada Y. Y entonces, el vector B hace un ángulo con el eje X, es el eje X. Entonces, toman este ángulo, bueno, este le mete θ, este ángulo lo voy a llamar alfa, ¿no? Alfa, voy a poner acá, sea alfa, el ángulo entre el eje X y el vector. Y voy a pensar que este ángulo es un ángulo positivo metido, voy a pensar que este es un ángulo positivo, lo cual quiere decir que es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, yo quiero ver cuáles son las coordenadas de este otro. Entonces, voy a pensar que las coordenadas de Rθ, entonces voy a escribir Rθ de B, voy a pensar que tiene como coordenadas X' y Y'. Entonces, no lo pinto, pero este pedacito aquí es X' y este pedazo de acá es Y', ¿no? Y entonces, este es el que no conozco porque quiero dar una fórmula en términos de X, Y. Entonces, este fulano también forma un ángulo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? El ángulo que forma este vector, el ángulo que forma el eje X y el vector
R teta B, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasó? El vector B se rotó al ángulo teta. Entonces, si este era alfa, esta cosa que aparece acá es el ángulo teta, ¿no? Porque yo tenía este vector y lo roté un ángulo teta, giró. Este es el ángulo. Entonces, el ángulo que forma este vector con el eje X es alfa más teta. ¿Sí? Es alfa más teta, ¿no? Es alfa más teta. ¿Sí están de acuerdo? Por eso quiere decir rotar el ángulo teta. El vector B forma un ángulo alfa, lo roto teta, boom, entonces ya forma un nuevo ángulo que es alfa más teta. ¿Preguntillas hasta acá, jóvenes? ¿Sí se acuerdan que lo vieron en geometría analítica esto? ¿Todos? Sí, sí, profe. Sí lo vieron, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo quiero calcular la fórmula de esta función y luego quiero probar que es lineal. Entonces, yo ya sé qué ángulo forma esto. Este fulano tiene un ángulo alfa arbitrario del vector B y este nuevo tiene alfa más teta. Entonces, vean este triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. ¿Lo ven acá? En este triángulo rectángulo, B forma como la hipotenusa. Estos son sus dos catetos y este es el ángulo de acá. Entonces, si ustedes ven este ángulo como B no es cero, esta X se puede calcular con este ángulo. Entonces, esta X se calcula usando la longitud del vector B, que estoy recordando que ustedes lo saben calcular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo? Voy a llamarle H a la hipotenusa. H. Esta H es la misma que esta H, ¿no? O sea, porque cuando lo roto no se estira. Entonces, la hipotenusa de este y la hipotenusa de este es la misma. Entonces, si ustedes lo ven así, X, ¿a qué es igual? Entonces, dice, si yo tomo el coseno de alfa, el coseno de alfa es X entre H. X entre H. Despejo la X y X me queda RH coseno de alfa. Y si tomo el seno de alfa me queda Y entre H. Despejo Y y me queda que Y es H seno de alfa. Entonces, esto es para estas coordenadas. Ahora, hagan lo mismo para R teta. R teta de B, aquí tienen H es su hipotenusa, X primas hasta acá, ¿no? Y Y primas esta parte de acá. Entonces, este ángulo por acá es alfa más teta, entonces X prima va a ser igual a ¿qué? X prima va a ser H coseno de alfa más teta. Y Y prima va a ser H seno de alfa más teta. ¿Todo el mundo sabe esto, jóvenes? Que casi se salen X y Y. O sea, lo que estoy haciendo es sus coordenadas polares, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, estas son las que conocen. O sea, ustedes me dieron este vector y yo quiero calcular estas. Entonces, estas son las conocidas, ¿verdad? Estas son las dadas y queremos conocer estas. Queremos estas en términos de las dadas, ¿no? En términos de las dadas. Entonces, quiero estas nuevas, que es de la rotación, en términos de las que me diste. Entonces, yo quiero que X' yo lo obtenga a partir de H. Entonces, es muy fácil, hago la cuenta nada más y ustedes me ayudan acá rápido. Entonces, vamos a hacer la cuenta. X' es que H por coseno de alfa más teta. ¿Sí? Esto es muy fácil de calcular. Ustedes saben calcular el coseno de la suma de dos ángulos. Les queda H por coseno de alfa más teta es coseno de alfa, coseno de teta, menos seno de alfa. Entonces, esto es una fórmula de la prepa, ¿verdad? El coseno de la suma es esto. Y hago la cuenta y me queda que X' es H coseno de alfa por coseno de teta menos H por el seno de alfa, seno de teta. Pero H coseno de alfa y H seno de alfa están acá. Entonces pongo lo que son. Esto me queda que X' es igual a esta H coseno de alfa es X.
Entonces, X coseno de teta, y H seno de alfa es Y, entonces me queda Y seno de teta. Entonces, la X' ya me salió. X' es esto. Y de la misma manera calculan Y'. ¿Sí? Ahora sí, calculen Y'. Y' les queda H seno de alfa más teta. Pero el seno de alfa más teta lo pueden calcular. Queda seno de alfa coseno de teta más teta. Bueno, voy a poner acá seno de alfa coseno de teta más seno de teta coseno de alfa, ¿no? Y entonces hagan la cuenta y les queda H por esto, H seno de alfa por coseno de teta más, de este lado va a quedar H, voy a poner el coseno delante, H coseno de alfa por, más cambio el orden de estos dos, son números reales. ¿Verdad? Y entonces esta parte ya la reconocen y esta parte ya la reconocen. H seno de alfa es la Y, entonces Y' les queda igual, esto es Y coseno de teta, ¿sí? Esta es Y y esta es X, más X seno de teta. Entonces, Y' les queda esto, ¿sí? Y' les queda esto. Entonces, ya pusimos esto en términos de esto. Entonces, ya tengo una fórmula para la rotación. Voy a ponerla acá. ¿Sí? Entonces, la fórmula para la rotación que yo estaba buscando, o sea, yo quería una fórmula para esto. Ya la tengo. Entonces, vean, resumen, vean. Hice esa cuenta de geometría analítica y me queda que R teta de B, que es R teta de XY, es igual a lo que tengo allá, ¿no? Lo voy a poner acá. Esto queda igual a X', ¿qué es esto? X coseno de teta menos Y seno de teta, esta es la X' y la Y' es Y coseno de teta más X seno de teta. Entonces me queda esta fórmula fea, es la rotación, ¿verdad? Esta es X' y esta es Y'. Esa es la fórmula para rotar un vector. Si me das un vector, cuando hago la rotación me queda esta fórmula. Estoy rotando el ángulo teta. Es todo lo que aparece. Me das el vector XY, me das el ángulo teta. Para rotarlo, esta es la X', esta es la Y'. Es una fórmula fea, como ustedes la ven. Es una fórmula fea, ¿no? Y entonces ya sé cómo rotarla. Ahora vamos a probar que es lineal. Entonces ya tengo la fórmula para rotar, pero ahora es una fórmula fea. Probar que es lineal es fácil, pero es usar esa fórmula fea. Entonces vamos a probar que es lineal. Entonces, lo que voy a demostrar, que R teta, que vale R2 en R2, es una transformación lineal. Entonces, yo quiero probar que rotar es una transformación lineal. Entonces, aquí está la fórmula para rotar. Voy a borrar todo lo que hice acá y voy a probar que es una transformación lineal. Pero me van a ayudar ustedes y son cosas que hay que probar. ¿Sí? Hay dos cosas que quiero probar. ¿Sí? Me das dos vectores, hay que probar dos cosas. Uno, me das un vector de R2, vamos a llamarle XY, y dame otro vector que le llames B. ¿Cómo le quieren poner al otro vector? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo le quiere poner al otro vector? W. Las componentes. ¿No? Entonces voy a ponerle yo X barra Y barra, me da igual, o sea, o X tilde, Y tilde, X tilde, Y tilde, dos vectores de R2. Deme dos vectores de R2. Entonces,
lo que quiero demostrar es que R teta de U más B es R teta de U más R teta de B. ¿Sí? Tengo que probar esto. También tengo que probar que si me das un vector U igual a XY en R2 y me das un escalar lambda en R, yo quiero demostrar que R teta de lambda 1 es lambda por R teta de 1. ¿Sí? Entonces tengo que probar esto y tengo que probar esto para que sea lineal. ¿Todos de acuerdo en eso? Profe. Voy a dejar esta como ejercicio y voy a probar esto. Entonces esta la dejo como ejercicio, ¿sí? Y voy a probar esta. Entonces para probar esta tengo que ver quién es lambda de U. Aquí lambda por U es lambda por XY. Hago mi cuenta, esto es lambda X, lambda Y. Entonces voy a calcular R teta de lambda U y voy a calcular esto. Entonces aquí tengo la fórmula. Voy a ponerlo aquí arriba porque la voy a usar. ¿Sí? Voy a copiar esta fórmula acá. Esta fórmula porque es la que voy a usar y es la que van a usar ustedes acá. ¿Sí? Voy a poner la fórmula R teta de XY es igual a esta fórmula fea. X coseno de teta menos Y seno de teta y luego va a ser que Y coseno de teta más X seno de teta. Esta es la forma que está allá, yo la copié, la borro. ¿Sí? Esa es mi fórmula. Entonces, ya sé quién es esto, voy a calcular esto y voy a ver que es igual a esto. Entonces, R, entonces lo dejo aquí arriba, voy a calcular. Entonces, calculo R teta de lambda 1. R teta de lambda 1 es R teta de lambda X, lambda Y, y voy a usar mi fórmula que tengo arriba. Va a ser, en lugar de X pongo lambda X, va a ser lambda X coseno de teta menos Y, que es lambda Y seno de teta. Ya puse esto. Y aquí va a ser Y, que es lambda Y coseno de teta más X, que va a ser lambda X, y luego pongo el más lambda X seno de teta. Entonces, esto lo puse acá. Hago mi cuenta. Aquí hay una lambda, aquí hay una lambda, aquí hay una lambda, aquí hay una lambda. Puedo factorizar la lambda y me queda X coseno de teta menos Y seno de teta, Y coseno de teta más X seno de teta. Entonces, factoricé la lambda porque la vi en todos los lados. Entonces, la tengo acá, pero esto que está acá es R teta de U. Y ya acabé, R teta de U, aquí está. Entonces, lambda, sacó la lambda, ¿no? Entonces, ya probé esta parte. Así se prueba esta otra parte. Entonces, en el curso de geometría analítica, probaron estas cosas, pero la verdad no sé si ustedes se acuerdan, pero es muy fácil, como ven. Más adelante se va a simplificar esta fórmula fea con lo que vamos a estar viendo de transformaciones lineales. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, con el ejemplo? Pues lo voy a parar acá para ver el viernes otros ejemplos. Viernes voy a ver más ejemplos de transformaciones lineales. Y el viernes de 10 a 11 veo ejemplos y de 11 a 12 tenemos un examen cortito. Entonces, si no tienen dudas, nos estamos viendo el viernes, jóvenes. Profesor, ¿el examen igual se va a subir a la plataforma como las tareas? Sí, el examen va a ser igualito que están trabajando con la ayudante y yo estoy acá con ella, aunque me pongo en mudo y me quito el video, pero los estoy viendo trabajando con ella. El examen van a estar ustedes bajo Zoom. Se les va a pedir que a las 11 de la mañana, bueno, yo voy a parar un poquito antes el viernes
y les voy a decir, en la plataforma de Gradescope ya está el examen. Jóvenes, tienen 1 hora y para entregar les dije que les doy 5 o 10 minutos después de las 12 para entregar máximo. ¿De acuerdo? Pero va a ser por Gradescope igual, solo que en lugar de tarea es examen. Entonces el examen sería de 10 a 11. ¿Cómo? ¿El examen sería en el horario de 10 a 11 No, o no. de 11 a 12? No, de 11 a 12. Yo doy clases y en la segunda hora, que es de 11 a 12, es el examen. Pero va a ser poquito antes paro para que comiencen ustedes a las 11 en punto. ¿Sale? Ok, profe. Gracias. Ok. Una cosa es examen. En un momento dado, yo sé los 25 de ustedes que están viniendo son los que van a hacer el examen. Pero estos ustedes que vienen,